Me llamo Marta Ortega Maldonado. Mi tío Pedrito era hermano de mi abuelo materno, el más chico de la familia. El tener a una persona que es sobresaliente en tu casa, sea deportista, sea profesionista, le da a uno un orgullo. Imagínense que es una cosa que no se describe. El tener un santo, tú que eres creyente, yo que soy creyente, saber que es alguien que alcanzó los altares, que es igualito que yo, y luego aparte de igualito que yo, parte de mi familia, es algo que no tiene descripción. Pues claro que sí. De hecho, un santo pues es eso, ¿verdad? Un patrono, un patrón a seguir. Y siendo parte de la familia, pues es aparte del seguimiento, compromiso. Todo lo que yo sé, a mí me lo contó mi mamá, porque ya hace 81 años que mi tío murió, ni siquiera lo conocimos. Ella estaba chiquita, niña, cuando su tío murió. Y lo primero que sí se me viene hacia la mente platicarles es que mucha gente pregunta ¿por qué la familia de Carmen Maldonado sabe más cosas de San Pedro de Jesús? Y la familia de Carmen Maldonado, que es mi mamá, vivió en la casa curial. La razón, pues no la sé, ¿verdad? Pero ella vivió con su papá, con Juan. Y a través de todo ese cariño, de todas esas experiencias, de toda esa vivencia, es como mi madre supo la vida de San Pedro de Jesús Maldonado. La casa de mi madre tiene objetos de San Pedro de Jesús Maldonado y no otra gente de la familia. Es igual también, porque ahí vivieron con él. O sea, vivieron y a la hora de morirse, ustedes saben que murió trágico, pues para afuera conté chivas y entre las chivas son las que quedó mi mamá.